Ya estamos a esta hora con don José Antonio Dávalos, abogado José Antonio Dávalos, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por la cortesía de recibir esta llamada, este contacto. ¿Cómo está usted, ministro? ¿Me está escuchando? Muy buenos días, claro y fuerte. Un placer poder acompañarlos esta mañana. Muchas gracias. Ministro, usted sabe que hay bastante inquietud en muchos empresarios, sobre todo, que quieren invertir en el Ecuador. No quiero concentrarme en el tema minería, es más, eso podemos hasta dejarlo a un lado, pero en otras áreas y que se ven impedidos porque no se están expidiendo las licencias ambientales. Tengo entendido que el ministerio tuvo un plazo que ya feneció en octubre del año pasado para elaborar una reforma reglamentaria y todo esto gira alrededor de la necesidad de hacer los llamados procesos de participación ciudadana o las consultas prelegislativas que por alguna razón no se han podido hacer oportunamente y por eso es que hay tanto negocio que está parado. ¿Cuál es la explicación que tiene el ministerio? Solo un par de precisiones, Jimmy. Muy buenos días a todos. No es que no se están otorgando licencias, se están otorgando. Desde que salió esta sentencia, hemos estado otorgando licencias. La cuestión es que desde que salió la licencia, todos aquellos procesos que iniciaron ya deben someterse a esas disposiciones. Octubre del año 2021. Las licencias que habían ingresado antes de esa fecha se han seguido tramitando. De hecho, las que ingresaron después también se han tramitado, pero el proceso de licenciamiento ambiental incluye una revisión técnica del estudio de impacto ambiental que se ha hecho en todos los casos. No es que ha ingresado una solicitud y le hemos dicho no se la puedo atender. No. Se han atendido, se han realizado las revisiones técnicas, se han realizado las observaciones, se ha corregido por parte de los proponentes y lo que pasa es que otra parte de ese procedimiento de licenciamiento es esta consulta ambiental que antes conocíamos como el proceso de participación ciudadana. Entonces, lo que ha ocurrido es que todos estos procesos ingresados después de octubre del 2021 han sido atendidos, han llegado a obtener su pronunciamiento favorable al estudio de impacto ambiental y ahora están aguardando la consulta ambiental. Pero no es que no han sido atendidos, no es que alguien ingresó una solicitud al ministerio y el ministerio le dijo no puedo hacer nada, ahí queda su trámite. No es así. Eso por un primer lado. Por otro lado, esto es una sentencia de la Corte Constitucional. Usted ha estado en la función pública como yo y sabe perfectamente que el credo del funcionario público es solo se puede hacer lo que la ley le permite hacer. En este caso, el proceso de participación ciudadana, como se manejaba antes, estaba respaldado por un artículo del reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Viene la Constitucional y dice, ese artículo es inconstitucional. Y nos quedamos sin piso para hacer el proceso de participación ciudadana y nos dice, ahora tienes que hacer la consulta ambiental de acuerdo al 398 de la Constitución y nos da una serie de criterios. Hasta ahí todo bien. Lo que ocurre es que poco tiempo después, y cuando ya nos encontrábamos trabajando en la norma, sale una nueva sentencia, la conocida sentencia de los Cedros, y hace unos ajustes al tema de la consulta ambiental y nos establece nuevos criterios. Y al tiempo sale la sentencia constitucional de la consulta prelegislativa. Y ahí no hay que confundir, la consulta ambiental es dentro del proceso de licenciamiento, se le hace a todo el mundo, no importa de qué comunidad, de qué nacionalidad, no importa nada de eso, se le hace a todas las personas que estén en el área de influencia de un proyecto, y la consulta prelegislativa, que es la que sale después, es la que dice la Corte, bueno, como la Asamblea ya realiza una consulta prelegislativa a los proyectos de leyes que pudieran afectar derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el Ejecutivo, cuando va a sacar una norma, también tiene que hacer esa consulta. Entonces, comprenderá que estábamos trabajando en una norma, que es la de consulta ambiental, y nos toca empezar a trabajar como Ejecutivo en otra norma, que es la consulta prelegislativa. Y el es que sin la norma de consulta prelegislativa no puedo sacar la norma de consulta ambiental. Entonces, en diciembre del año pasado, el señor presidente Guillermo Lasso expide el decreto y nos dice a las instituciones del Ejecutivo cómo debemos llevar a cabo esta consulta prelegislativa. Eso ocurre en diciembre. En diciembre,
nosotros como Ministerio del Ambiente nos tocaba hacer la consulta prelegislativa de la norma de consulta ambiental, cuyo borrador ya estaba listo, y arrancamos el proceso de consulta. El proceso de consulta prelegislativa, solo para que usted tenga una idea de lo complejo que es, incluye la traducción de la norma a consultar a las 14 lenguas que se hablan en el país. 14 lenguas. Tuvimos que hacer esa traducción que tomó su tiempo. Finalmente lanzamos la consulta prelegislativa, la concluyó este 18 de abril. Ya tenemos listo el informe para enviar a Presidencia el proyecto de consulta ambiental. Hemos estado trabajando de la mano, eso va a permitir acortar tiempos. Y ya nosotros muy pronto, si todo sale bien en este mismo mes, vamos a tener la norma de consulta ambiental para poder realizar este proceso a todos estos procedimientos que se encuentran a la espera. ¿Y cuánto tarda este nuevo proceso, por decirlo de algún modo? ¿Cuánto puede tardar? La Corte Constitucional, yo soy abogado, entonces me encanta hablar de procesos y normas. La Corte Constitucional nos agrega una fase más. Antes usted solo tenía una fase informativa. Usted llegaba con el proyecto y le decía a las comunidades, este es el proyecto, denme sus observaciones, denme sus aportes y listo. Y la Corte dice, no puedes solamente informar, tienes que también consultar. Entonces nos agrega esa fase, eso le suma tiempo y ahora está alrededor de los 4 meses el proceso de consulta ambiental. O sea que si ustedes, por ejemplo, en un mes están listos ya en el ministerio, tienen que esperar los inversionistas, qué sé yo, 4 o 5 meses más. Más o menos con muertos y heridos 6 meses. Realizando el proceso, sí. Triste el caso, de todas maneras es triste. La pregunta desde mi poco conocimiento del tema, porque yo no soy técnico ni abogado, ¿por qué todos los casos se tienen que tratar igual? Si, por ejemplo, hay inversiones, voy a inventarme alguna. Alguien quiere instalar una fábrica, qué sé yo, pues no, una procesadora de desechos hospitalarios, supongamos. Nada tiene que ver, a lo mejor está ubicado en un lugar donde ni siquiera hay cerca, en kilómetros a la redonda, ninguna comunidad indígena. Eso también tiene que someterse, ese caso, que lo uso como ejemplo, al mismo procedimiento, a la traducción a los 14 idiomas y todo. Ahí tal vez no me expresé bien. Lo que se somete a la traducción es el proyecto de norma. Entonces, el proyecto de norma de consulta ambiental debe someterse a la consulta prelegislativa. Ya de ahí los proyectos no tienen nada que hacer con la consulta prelegislativa, sí con la consulta ambiental como tal. Esa consulta ambiental o la norma de esa consulta ambiental tiene que pasar por consulta prelegislativa porque es una sola norma para todos los proyectos. Sería terrible pensar que cada tipo de proyecto va a tener su propia norma de consulta ambiental y por eso unas las envío a consulta prelegislativa y otras no. Es una sola norma porque recordemos que es una reforma al reglamento, al Código Orgánico del Ambiente, no es que se trate de un acuerdo ministerial, la propia Corte dispone que el señor presidente emita una reforma al reglamento, al Código Orgánico del Ambiente, entonces esa norma se somete a consulta prelegislativa. Ya en los procesos, ahí se aplica esta norma de consulta ambiental que en su momento tuvo consulta prelegislativa. Espero estar siendo lo más claro posible. ¿Por qué todos los procesos? Jimmy, no necesita usted ser un experto técnico o abogado. Nosotros nos hicimos exactamente la misma pregunta. Es más, le hicimos la pregunta a la Corte en la etapa de declaración y le dijimos, oiga, este tema ustedes lo están motivando por los proyectos extractivos, entiéndase, hidrocarburos y minería. Está bien, pero no me meta en el mismo saco todos los demás proyectos. Claro. Y la Corte responde y nos dice, no señor, todo lo que sea licencia, es decir, que tenga un alto impacto ambiental, debe someterse a consulta ambiental. Todo. No importa si es extracción de petróleo, no importa si es minería, no importa si es manejo de residuos hospitalarios, una floricultora, una camaronera. Todo lo que sea licencia, es decir, toda actividad que tenga un alto impacto en el ambiente debe someterse a licencia. Y nos dice, en los casos de registro ambiental es cuando usted tiene un menor impacto ambiental, pensemos, no sé, tal vez una construcción pequeña, una camaronera de 40 hectáreas, una florícola de 10 hectáreas. Cuando sea registro, usted solo le hace consulta ambiental a los que sean del sector extractivo. Y en registro ambiental, a los que no sean, ahí ya les puede dejar y no les hace consulta ambiental. Ministro, una cosita rápida antes de darle paso a Noris.
Eh, ¿Cuántos proyectos están en este momento, por decir una palabra medio adecuada, represados o en lista de espera? ¿Y cuántos millones de dólares? Ojo, no estoy hablando de minería, realmente no es mi interés ese. El interés es la cantidad de gente que pregunta por proyectos que no tienen nada que ver con la actividad minera extractiva ni nada de eso. ¿Y cuántos millones de dólares, por decirlo de algún modo también, en el momento en que esto se normalice, ya pueden ser inyectados a la economía nacional? Cantidad de proyectos son 126. Totalmente de acuerdo con usted que la minería no es aquí lo relevante, porque proyectos mineros que están pendientes, a mí no me gusta lo de represados porque nadie los represó, se han estado tramitando, pero los que están a la espera de consulta ambiental en minería no sobrepasan los 8. 3 de esos son para extracción minera y los otros son de materiales pétreos. Son la minoría. Son 126 en total. Hay, por ejemplo, 12 de ellos son para cultivo, 15 de ellos son industriales, hay una obra civil y otro tipo de procesos. Y ojo, yo he estado del otro lado y comprendo la frustración, pero también hay que comprender que es una disposición de la Corte Constitucional. No hay mucho que hacer. Y no es que hemos estado simplemente esperando a que las cosas ocurran. Desde el mismo octubre del 2021 se empezó a trabajar en las normas y tanto es así pues que ya estamos en la recta final para obtenerlas. Ministro, En cantidad de dinero de inversión, les soy honesto, no podríamos saberlo en este punto porque esa información la tenemos el momento antes de emitir la licencia. El operador nos presenta una declaración juramentada para pagar la tasa y ahí sabemos el monto de la inversión. Ministro, buenos días. Noris Arroyave le saluda. El día martes, si no me equivoco, tuvimos aquí la presentación de una encuesta de IMACEN y una de las preguntas que me llamó mucho la atención fue en torno a la percepción que tienen los ecuatorianos de cuánto se ha hecho, por lo menos en los últimos años, en este gobierno en temas ambientales. ¿Sientes que se están haciendo cosas en beneficio del medio ambiente o con impacto ambiental? Y la respuesta fue que definitivamente, por lo menos la percepción es que no se ha hecho nada o casi nada al respecto. Y quería preguntarle, ¿qué se está haciendo como gobierno en estos últimos años de administración del gobierno de Guillermo Lasso para frenar el impacto ambiental y por otro lado también generar conciencia en los ecuatorianos en torno a este tema? A ver, entiendo que sea un tema de percepción, no quiere decir por supuesto que no se haya hecho algo. En temas de reducir el impacto ambiental, hemos trabajado fuertemente en establecer una vara más alta a la revisión de los estudios de impacto ambiental. No a todo el mundo le gusta, pero la realidad es que la consigna del señor presidente es tener un Ecuador verde y productivo. Y para eso tenemos que ser exigentes en la forma en la que hacemos negocios, en la forma en la que hacemos nuestras actividades económicas. Nos hemos concentrado mucho en eso. En temas de impacto también hemos sacado varias normas REP, que es la responsabilidad extendida del productor, que quiere decir que quien pone este celular en la percha por primera vez tenga también la responsabilidad de al final de su vida útil recuperarlo y darle una disposición ambientalmente responsable. Lo hemos hecho con aparatos eléctricos y electrónicos, como son los celulares y esta computadora. Lo hemos hecho con baterías de ácido plomo usado, que antes terminaban, les quitaban el plomo y terminaba el plástico y los químicos tirados en una quebrada o en nuestro querido estero en Guayaquil. Lo hemos hecho también con focos y lámparas de descarga, con focos LED. Hemos avanzado en ese lado para tratar de tener una mejor disposición de nuestros residuos sólidos. En temas de conservación, pues hemos incrementado un 42% nuestras áreas protegidas. Hoy por hoy, el 19.46% del territorio nacional está bajo protección, bajo una protección a rajatabla. Estamos hablando de áreas protegidas. Hemos creado la reserva de Hermandad, que fue pues todo un boom y que nos permite a nosotros precautelar 60.000 kilómetros cuadrados adicionales de nuestro archipiélago de Galápagos y que además nos llevará a unos beneficios económicos interesantes para poder realizar el control en el archipiélago. Hemos incrementado nuestras áreas de protección hídrica en algo más de 100.000 hectáreas. Hoy se encuentran bajo protección hídrica, que lo que buscan es asegurar que el agua que recibe hoy de Quito viene de los páramos. Lo que hacen las áreas de protección hídrica es precisamente
cuidar ese páramo para asegurarnos de que Quito siga teniendo agua. Por ponerle un ejemplo de una ciudad puntual. Okay. Sí, perdón. Ministro, y hablando de Galápagos, hay un tema en Galápagos que genera todavía ruido y es la pesca artesanal. ¿De qué forma ustedes como ministerio están trabajando para que esta pesca artesanal, sobre todo del atún, que tiene un gran impacto en la economía también de ese sector, no se utilice o se realice de una manera en la que el impacto ambiental sea menor de las especies que están protegidas? A ver, la pesca artesanal en Galápagos fue precisamente el sector pesquero de Galápagos el que se sentó con nosotros a construir Hermandad. Ese fue el mensaje tan fuerte que tuvo Hermandad, porque tuvimos a los pescadores industriales, a los pescadores artesanales de Galápagos, al sector turístico de Galápagos, junto al presidente trabajando en la declaratoria de la Reserva Hermandad. Entonces, eso es muy interesante. De hecho, ellos mismos fueron los que dijeron: establezcamos zonas de no-take, zonas donde definitivamente no hay ningún tipo de pesca, y establezcamos otras zonas donde sí lo que haya sea pesca artesanal. Más allá de eso, el Parque Nacional Galápagos, la dirección del Parque Nacional Galápagos, que es una adscrita del MATE, tiene un sistema de monitoreo de primera, y eso a nosotros nos permite saber dónde están los pescadores artesanales, saber si se están yendo a zonas en las que no deben estar. Existen cámaras y controles en los puertos de carga y descarga, me refiero a los puertos de salida y a los puertos de llegada de los pescadores, para poder asegurarnos de las especies que han pescado, porque obviamente también hay especies que están en veda en Galápagos en ciertos momentos, asegurarnos del tipo de artes que han usado. Hay artes que ya no son tan artesanales que digamos, entonces hay que estar vigilantes de eso. Entonces, no solamente ha habido una construcción conjunta, sino que hay un excelente control por parte de la dirección del parque. Ministro, buenos días. Javier Letamendi le saluda. ¿Cómo está? Ministro, yo quería preguntarle, ¿qué tal? Javier, qué gusto verte, hermano. No sabía que estabas en radio. Un tiempo nomás esta semana. Qué gusto, ministro. Felicitaciones por el cargo, de hecho. Gracias, Javier. Ministro, quería preguntarle específicamente sobre la situación del río Napo, que es afluente del Amazonas y que ha salido en los últimos días, no en los últimos días, hace tiempo ya, imágenes de grupos ecologistas de actividades de minería ilegal y que han afectado al afluente, y que estamos en la víspera, me parece, de una reunión en Brasil de grupos de países que tienen cuenca en el Amazonas. Entonces quería preguntarle qué se está haciendo o qué está pasando en el río Napo frente a esta situación de que me parece que es un poco de depredación ecológica de grupos ilegales en este caso. Sí, Javier, en efecto hay un problema fuerte de minería ilegal en el país, no es un secreto, pero es un problema que se está atacando desde el Ejecutivo. Hubo una declaratoria del COSEPE que nos ha permitido a nosotros manejar mejor recursos, pero sobre todo mejor comunicación y coordinación entre las instituciones del Ejecutivo. La cuestión en el río Napo es que, y lo recordarán, hubo pues la famosa operación Manatí en febrero del año pasado, en la que se capturaron un sinnúmero de máquinas, me parece que fueron 140. La cuestión es que cuando tú das un golpe a un punto en minería ilegal, muchos de esos logran escapar y se instalan en otros sitios. Hemos tenido minería ya no como lo que ocurrió en Yotsupino, sí hay focos aislados de minería ilegal en el río. Nosotros hemos mandado a hacer inspecciones, tuvimos un caso que sonó bastante frente a un lodge que está a orillas del río, había una operación que no contaba con todos los permisos, era una operación de un GAD, era un tema de materiales de construcción de áridos y pétreos, que le conocemos como libre aprovechamiento, no era un tema de oro ni nada por el estilo. Igual se tomaron acciones, se inició un procedimiento, se suspendió hasta asegurarnos de qué es lo que estaban haciendo allí. Y luego ha tenido focos más pequeños en distintos lugares. El gran reto ahí es que mandar a los técnicos del ministerio por sí solos o solo en compañía de los técnicos del ARCERN es bastante riesgoso. Esta suele ser gente que no solo está dedicada a la minería ilegal, sino también a otras actividades ilegales. Entonces lo que nosotros hacemos es, en la mayoría de los casos, tomar información a través de drones y eso lo reportamos al SECMI, que es la Comisión Especial contra la Minería Ilegal, y luego con ellos lo que hacemos es planificar operativos. Hemos tenido operativos
con militares y con fuerzas públicas, con Policía Nacional en la zona, hemos logrado parar algunas actividades y luego hemos tenido casos en los que la ciudadanía ha dicho es minería ilegal. Para uno, cuando ve el video, uno dice, bueno, ahí solamente hay retroexcavadoras y no hay una clasificadora. No están haciendo minería, están haciendo. Y en un caso o en dos, descubrimos que lo que estaban haciendo es remediación ambiental de lo que ocurrió en Yutsupín, porque en esos casos es la concesionaria minera la responsable de ejecutar un plan de acción para la restauración del paisaje, la restauración de la zona, y era lo que estaba haciendo. Pero es un tema que estamos muy pendientes, que estamos constantemente mandando a hacer inspecciones y que de hecho es un tema recurrente en el SECMI. Bien, muchas gracias al ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, abogado José Antonio Dávalos. Que tenga usted un buen día. Un excelente Muy día a amable. todos.